Hola, muy buenas. Hoy os vamos a presentar el vehículo, todo el tema del 4x4. Hicimos el interior y hoy os vamos a enseñar todo el tema del 4x4, cómo ha funcionado. Llevamos más de 3 semanas en Islandia, hemos hecho el interior y la verdad que ya veis las imágenes, estamos súper encantados. Bueno, la furgoneta es una Iveco Daily de 7 metros 17 centímetros de largo, sin el portabicis que llevamos. Es de 7 toneladas, que lo pone aquí, y 180 caballos, con el cambio que es automático de Himatic. Tiene 8 velocidades que con la reductora se convierten en 16 y 2 de marcha atrás. Tema de peso. Es la Daily que soporta más peso, la de 7 toneladas. Hay este modelo, el modelo furgoneta cerrada, porque hacen el chasis cabina, que sería solo la cabina y lo que es el bastidor, que este lo hacen en 3,5 diría, pero lo que es la furgoneta cerrada, que es el camión furgón, solo lo hacen en 5,5 toneladas y el 7 toneladas, que es esta. Así que una de las preguntas que todo el mundo hace: ¿se necesita carne de camión para conducir esta furgoneta? ¿Vale? Porque nos pasamos de los 3.500 kilos. Ahora camperizado como la tenemos, más o menos, estamos en unos 5,5 toneladas, un poco menos, 5.200 kilos más o menos. Así que bueno, es una furgoneta pesada, pero la verdad que nos ha funcionado súper bien en off-road, nos ha funcionado súper bien. Vamos a empezar por aquí. Llevamos unas ruedas Pirelli, las MG1, que son las mixtas en nieve y barro y asfalto. Nos han ido muy bien. Llevamos ahora 7.000 kilómetros y la verdad que estamos súper contentos con las ruedas. Hace un poquito ruido al conducir, así que muy bien. Vemos que lleva una protección tanto a este lado como el otro lado. Lleva las barras protectoras, ¿vale? Que nos sirven de estriberas también para subir. Aquí la estribera para el conductor y en el otro lado lo vemos, ahí la estribera para subir. Al principio estábamos pensando en poner un escalón, ¿vale? Porque pensamos que era un poco demasiado alto, pero nos ha funcionado súper bien y ahora estamos súper contentos de no haberlo puesto, porque el escalón, quieras que no, es otra cosa más a que se estropee o a ponerlo y un manual que te lo olvides o algo, y aquí está funcionando muy bien. La parte posterior, que es la que estamos viendo, las ballestas parabólicas con barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos con doble efecto. Así que vamos sobrados en el tema suspensión, nos ha funcionado súper bien. La parte de atrás, llevamos la barra protectora antiempotramiento, que es obligatoria, y esta pequeña plataforma que nos sirve para subir a la furgoneta, ya que es muy alta. Ya veremos la parte del suelo de la furgoneta casi hasta 1 metro. Así que nos ha ido también muy bien a la hora de acceder al garaje esa plataforma. Esta furgoneta, a diferencia de las otras, lo que es la furgoneta está montada encima de un chasis, un bastidor tipo camión, que es un bastidor de largueros de acero rectos en sección DC. Bueno, suelo deciros con esto que es una furgoneta que está montada encima de un chasis. Estamos en un entorno inmejorable, hemos tenido unos bastantes días de tormenta y bueno, ya veis cómo han quedado las montañas. Ayer pasamos un puerto de montaña que está justo ahí detrás y por eso bajamos un día antes para no quedarnos pillados. Oh, mira, ya veía yo. ¿Lo veus? Sí. Aguanta un momento. Bueno, pues mientras grabábamos el vídeo nos hemos dado cuenta que casi perdemos una bici. Y ahora David está haciendo de MacGyver porque casi perdemos una bici. Menos mal que al hacer el vídeo que estábamos haciendo para YouTube nos hemos dado cuenta de que había saltado una pieza. Vale, pues seguimos después del percance con la bicicleta, que hemos visto que estaba suelta. Bueno, aquí veis que llevamos un portabicis que está adaptado. Hemos puesto, ya creo que lo explicamos en el vídeo, hemos puesto unas uñas en la parte superior y unos cierres en los laterales, así no se puede mover. La escalera y el portabicis. Bueno, tema 4x4.
Nos vamos a la parte delantera a ver el tema de suspensiones de las ruedas, que son independientes. Y os enseño la estribera esta, que nos sirve también para subir. Y ya veréis que el tema de altura, la furgoneta es muy alta, no se aprecia, pero es súper alta. Si veis, más o menos es 1 metro, 1 metro y algo. Creo que hasta el suelo de la furgoneta son 80 por ahí. Y bueno, ya veis que aquí nos va súper bien para subir, pero ya es suficiente. Hemos estado todo este tiempo, tenemos la barrera que también la enseñamos, que nos ha ido muy bien para los niños, para bloquearla. La ponemos aquí, la podemos bloquear y así los niños han estado seguros. Porque caerse de aquí, bueno, pues te puedes hacer daño, no es caerte de un coche. No he explicado, aquí tenemos el depósito de AdBlue, que son 25 litros. Ya sé que hay mucha gente en el 4x4, que son los detractores del AdBlue, porque en muchos sitios no hay. Pero, por ejemplo, aquí en Europa no hay problema, en Sudamérica tampoco. Pero con llevar un bidón de 25 litros va sobrado. En el otro lado tenemos, bueno, el depósito lo tenemos aquí. Esto es el depósito de AdBlue. Y os enseño el otro lado, que me he olvidado. Tenemos un depósito de gasoil de 110 litros, el que viene a ser esos 90, y puedes escoger el de 110. Como es un vehículo que gasta, como sabréis, pillamos el de 110. Igual nos ha faltado un segundo depósito para tener una autonomía de 200 litros más o menos. Llevamos 40 litros extras en garrafas y no los hemos utilizado. Hemos ido encontrando gasolineras para ir repostando. Bueno, seguramente a la larga se acabará poniendo un segundo depósito para más autonomía. Bueno, el vehículo viene de serie tal como está, no hemos hecho nada nosotros, tanto las suspensiones como las estriberas, como las protecciones del cárter. Lo único que hemos puesto es el tractor, el winch, que aquí, como veis, llevan las protecciones del cárter, que vienen de serie. Y al lado podéis ver las suspensiones delanteras, que son independientes. Es una suspensión, ya lo he dicho antes, con barra de torsión ajustable. Anclada en el chasis con amortiguadores telescópicos de doble acción. Más o menos de 2.700 kilos cada una. Damos los grilletes instalados para posible remolque. Aquí uno y aquí otro. Y llevamos también esta defensa, que es de Iveco, que a nosotros nos gusta mucho. Hay detractores, bueno, pero ya veis que queda súper integrada en el vehículo. Aparte del winch, llevamos las barras de LED, que lo hemos utilizado bastante, sobre todo el día que nos quedamos pillados ya veréis los vídeos, en una carretera 4x4 que nos tuvimos que dar la vuelta, conducimos bastantes horas de noche y no tiene color ir con barras de LED, que ves bien, que vas seguro, que si vas con las luces del vehículo. Bueno, estamos por la carretera F622, que es la que dicen la carretera más peligrosa de Islandia. Es una carretera 4x4 y ahora os enseño por qué. Ahora no podemos pasar porque es demasiado estrecho, se nos está haciendo de noche, no podemos tirar marcha atrás y se nos viene la tormenta, o sea que súper bien. Se va. Y ahora a ver cómo damos la vuelta, a ver cómo damos la puta vuelta. No ni es nada, esto es una mierda. También el tema del 4x4, ahora que nos acordamos, conocimos en Hamburgo un señor y su señora que nos invitaron a su casa a cenar súper bien. Espera, y... un saludo. Un saludo desde Islandia. Vamos a explicar el tema que nos recomendaste, que nos ha ido muy bien. Aquí en la Iveco de serie lleva un agujero
y nos recomendaron que pusiéramos esta plancha de plástico que la hacen a medida. Él nos dijo el sitio y la verdad que nos ha ido muy bien. Así no nos ha entrado nada de barro, queda mucho más protegido y nada, que nos ha ido muy bien. Un saludo desde aquí, desde Islandia. Pues solo que decirnos, el depósito, que es lo que he comentado antes, que es de 110 litros, lo hemos subido 30 litros de capacidad y exteriormente ya está. Para los que nos preguntáis cómo lo hacemos con los niños, pues mira, cuando grabamos aprovechamos que una duerme y el otro, lo siento mucho, pero le enchufamos dibujos. Bueno, ya veis, está intentando que funcione la voz, que se la he bajado, y la otra la tenemos durmiendo. ¿A que sí, Koa? Koa, míralo sin voz un momento, que ahora... Vale, pro, ya está. Bueno, si escucháis los dibujos de fondo, ya sabéis lo que es. Bueno, os voy a enseñar el tema del cambio de marchas, los bloqueos diferenciales y todo esto. Aquí en la pantalla nos sale ahora modo eco y la P de parking, que es como estamos. El AdBlue que lo tenemos al 18% y a la izquierda tenemos el punto muerto. Para izquierda y abajo se nos pone en automático, en la directa, que tenemos ahora 1 Automatic. Y nada, con la conducción acelerando ya se nos cambia la marcha correcta. Si vamos por pistas o lugares complicados y no queremos que nos cambie, pues pasamos a manual, que solo es tirando para abajo y ya se nos pone. Ahora vemos aquí, lleva segunda manual, ¿vale? Solo tirando a tercera, cuarta, quinta, pondríamos todo en manual, y para arriba pues reduciríamos, que es cuarta, tercera, segunda, primera, ¿vale? Para conducción off-road, sobre todo en bajadas y subidas, ponerlo en manual, ¿vale? Así no te cambia, no te acelera, no te hace cosas extrañas. Nosotros ahora mismo hemos activado el bloqueo central, que es este, porque vamos a conducir un poco para arriba y bueno, aunque esta furgoneta es 4x4 permanente, con el bloqueo nos hace 50-50. Aquí en el botón 2 tenemos el bloqueo de las ruedas traseras, que lo activamos, y solo se activa cuando haces unos metros en línea recta, ¿vale? Se enciende el LED en rojo y así sabes que está activado. Y el delantero igual, lo presionamos, se activa, cuando está activado se enciende el LED, y sobre todo solo conectarlo para salir del paso, ¿vale? Para que no nos patinen las ruedas, que vayan o sea, que giren cada uno por su cuenta, pero con el diferencial delantero no girar las ruedas delante sobre todo, y cuando hemos salido del lugar complicado pues desactivarlo otra vez. También lo desactiva ahora, aunque no están conectados hasta que no hagamos unos metros. Y para activar la reductora es poner en punto muerto y la conectamos, se conecta. Llevamos un compresor debajo del vehículo que lleva un calderín también, y se conecta todo neumático, tanto la P de parking como estos botones necesitan presión neumática para conectarse. Conectamos también el vadeo, que es de 66 centímetros de paso de agua, que es bastante, hay más que suficiente. Si es más ya es para pensárselo. Y nada, cuando conectamos lo que hace es desconectar el ventilador, y por el tema del agua, que no se te vaya para arriba y el ventilador te lo estropee todo, pues se rompa el ventilador. Cuando lo conectas hay un pitido sonoro, como veremos, ¿vale? Este pitido que nos avisa que está desconectado el ventilador y que estamos en el vadeo de agua. Al desconectarlo se para y lo tenemos todo otra vez correcto. Bueno, ya vemos, lo tenemos en punto muerto. Ahora vamos a conducir para arriba y os dejaremos unas bonitas imágenes que hemos grabado estos días en Islandia. Nosotros hemos disfrutado mucho, aunque hemos tenido muchas tormentas, mucha nieve, mucho de todo. Ya veis cómo ha quedado todas las montañas. Vamos a probar la furgoneta en este camino. Solo deciros que aquí en Islandia la gente está muy sensibilizada con el tema de conducción fuera de los caminos. Está prohibido completamente y hay multas bastante grandes por si te pillan conduciendo off-road que no sea un camino.
Las pistas o los caminos off-road de aquí de Islandia son con la letra F, empiezan con F y un número, y hay caminos suficientemente difíciles como para liarse lo que quieras. O sea, nosotros nos tuvimos que dar la vuelta en uno de ellos porque era imposible pasar. Solo deciros que aquí en Orux Maps, te puedes, en la página web de Andromaps, te puedes bajar casi todos los caminos, o sea, los mapas de toda Europa y todo el mundo, vamos. Y aquí en los caminos estos, como veis, aquí está marcado, la pista esta que vamos a hacer está marcada, ¿vale? Con lo que es, esto no estamos haciendo nada ilegal. Y nada, solo deciros eso, ¿vale? Que tengáis en cuenta que no se puede conducir fuera de los caminos que están permitidos. He dicho antes, llevamos reductora y bloqueo central. Y nada, pues como os he dicho, es un tanque con la reductora, vamos, va finito, finito. Casi ni enteras. Ya veis, vamos ahora con la segunda en automático. No llevo ni el manual, ¿vale? Para subir, normalmente, para bajar sí que siempre pongo el manual, pero subiendo con el automático ya voy bien. Y como veis, es que va súper bien. Paisaje increíble hoy, el día se ha quedado espectacular para despedirnos de Islandia. Y bueno, aquí ya vemos que se va a complicar un poco más. De momento solo llevo el central, ¿vale? Aquí vemos las primeras piedras. No tendríamos que tener ningún problema, es un vehículo muy alto. Y hasta aquí este vídeo. Si tenéis preguntas, lo contestamos prácticamente todo, si lo vemos. Así que si tenéis algún comentario, alguna pregunta o algo que decirnos, pues nada, dejáis el comentario